No, mirá lo que digo. Que se acostumbre porque llegó para quedarse, Tato. Y sí, evidentemente, evidentemente. Está, señoras y señores, con su helicóptero, esperándolo en la terraza para cuando tenga que huir. Hace En cualquier frío, momento. Dios mío. Yo no sé, un día va a llegar la policía, van a llegar los bomberos. No sé cómo no llega, Tato, la policía. Pero llega, siempre llega a su lugar. Y aquí está, con todos nosotros, el querido y enigmático agente Spillman. Agente, agente. Gerardo. ¿Cómo anda? ¿Bien? Me encanta que se pone el traje, el saco para ser agente Spillman. Le da como mayor identidad, un sostén. Convulsionadas noches, Gerardo. Cuando era joven iba a clases de teatro, seguramente algunos de nuestros docentes vivieron esa experiencia, y hacía muy bien ponerse algo para interpretar. Si vos tenías que interpretar, no sé, a un bancario, te ponías un saco. Claro. Y te salía mejor porque te ponían Ponías en la personaje. piel, claro. Te ponían personaje. Bueno, el agente Spillman se pone el saco y automáticamente empieza a actuar como un agente secreto. Muy buenas noches, Gerardo. Muy convulsionadas las noches. Sí, la verdad, ¿eh? Sí, voy a saludar a su equipo. ¿Cómo A le va, José, gente? Gabriel, Javier, Gerardo. Muy buenas noches para usted. Muchas gracias. Buenas noches, quiero decirle agente. unas muy buenas Gusto noches. de tenerlo acá. Para Miguel Patricio, muy buenas noches. Bueno. Buenas noches para usted, Miguel. Para Ignacio, mi amigo. Un clásico ya, gracias. Gerardo, la semana pasada Sí. hubo reunión de la mesa política Ajá, sí, sí. que integran, entre otros, la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, Sí. Patricia Bullrich. Esta vez fue Luis Toto Caputo, que hacía mucho que no iba. Y estuvimos Diego Santilli. Y la verdad que la gran mayoría estuvimos más centrados mirando a ver si se decían algo Martín Menem, el titular de la Cámara de Diputados, y Santiago Caputo, que Sí. venían de darse con todo en las redes sociales por esa cuenta falsa llamada Periodista Rufus. En esa reunión se estuvo hablando, la presidió Manuel Adorni, que se sacó hasta una selfie, y en esa reunión en un momento se empezó a hablar de acelerar algunas cuestiones pendientes en el Congreso. Allí surgió apurar la reforma electoral en el Senado y apurar también la designación de jueces. Ay, 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 ay. Allí Patricia Bullrich dijo que no estaban todavía los votos para la reforma electoral y que no estaba tan fácil sacar todos los pliegos que había mandado el Ejecutivo para los jueces. Eran muchos los pliegos, acuérdense que eran 80 y pico. Exactamente. Y todavía faltan un montón, pero mandó una primera tanda el ministro de Justicia Máiquez con Martín Menem y Lule Menem bajo la mirada de Karina Milei. Esa semana, Tato, se conoció que María Verónica Micheli, cuñada del periodista Hugo Alconadamón de La Nación, investigadora además, abogado, era una de las candidatas que había propuesta el Poder Ejecutivo de la Casa Rosada para el Tribunal Oral 3 de La Plata. El gobierno había decidido, por ser la cuñada de Alconadamón, retirar el pliego, Tato. Que no se trate. Bueno, se armó un vendaval en el Senado a raíz de eso, y radicales, del PRO y algunos otros sectores empezaron a decir que no iban a acompañar los pliegos de los votos si sacaban a María Verónica Micheli, que no les pareció una decisión adecuada del gobierno por ser la cuñada de un periodista que investiga, en este caso, al mileísmo, sacarla de un pliego para juez. ¿Cómo siguió esto? Lo que contamos hace un ratito. Tweet de Patricia Bullrich: hablé con el presidente y le comuniqué que voy a ejercer mi derecho a la objeción de conciencia respecto del retiro del pliego de la doctora Micheli a jueza federal, y blanqueó, Tato, las diferencias que viene habiendo con respecto a cuestiones institucionales, llamémoslo, como la declaración jurada de Adorni, ahora la designación de un juez, y podría agregar algunos otros temas. Objeción de conciencia es una frase, es una definición, ¿no?, muy fuerte. Es lo que corresponde, por ejemplo, cuando hay alguien que se declara en contra de una decisión que sabe que no puede evitar. No sé, un soldado, viene el jefe del grupo, de la misión, y lo manda a la agente Spillman primero, y el agente Spillman dice: voy, pero presento mi objeción de conciencia, que lo manden a Miguel. A Miguel Buñazqui, claro. Es fuerte. Es fuerte. Es fuerte viniendo de Patricia Bullrich.
le voy a contar algunos detallecitos más porque cuando vi el tuit de Bullrich automáticamente apelé a... Yo tengo un viejo celular, un Nextel de los viejos, ¿vio Gerardo? Sí, claro. Y de ahí puedo recuperar todo lo que viene diciendo Bullrich, casi en el acto. Entonces empecé a mirar todo lo que venía diciendo Bullrich y todo lo que venía chateando con sus colaboradores. Vos te reís, pero con la inteligencia artificial hoy podés hacer eso en un segundo. En un segundo, es impresionante. Qué horror. Todo un tema. Yo estoy muy impresionado con eso, pero es así. A ver, algunos temas para tener en cuenta sobre este caso puntual de los pliegos de los jueces. Primero, obviamente, el gobierno, esto Tato, vos lo tenés claro, va a crear casi un nuevo poder judicial con la cantidad de vacantes que hay. Es muy impresionante la cantidad de nuevos jueces que hay en todas las instancias. Lo que pasa es que ¿no? esto ya lo hemos contado. Esto responde a una oportunidad histórica que se le abre a Milei, básicamente porque durante el gobierno de Alberto Fernández no se nombró a nadie. A nadie. Porque era un despelote, Alberto no tenía autoridad, en medio de la pandemia. Y después en los 2 primeros años de Milei tampoco, porque no tenían los números, no tenían los votos. De pronto se le abrió el camino y tiene como 400 jueces para nombrar, jueces, fiscales y demás. Todos esos jueces además van al Senado, donde Patricia Bullrich es la presidenta del bloque oficialista con más de 21 senadores. Entonces, bueno, es toda una arquitectura de votos muy compleja. Primer lugar, a ver, lo que me cuentan a mí es que el presidente Milei no miró la lista de los pliegos, sino que eso lo delegó en Karina Milei, quien a su vez lo delegó en Martín Menem y Lule Menem, y sobre todo en el ministro Máiquez, ministro de Justicia, con Santiago Viola, su viceministro. Además, Máiquez y Viola conocen muy bien el palo ese. Muy bien. Trabajaron muchos años juntos, además, en la Justicia Federal. Sí, son muy amigos, fue uno el casamiento del otro, bueno, son una relación. Como hermanos. Sí. Es un rara avis que hemos contado donde el viceministro puso al ministro, ¿no? Es raro. Pero bueno, hablando de eso, a ver, esos pliegos pasaron por el tamiz de estas personas que contamos, con lo cual estaba Micheli en eso original. Cuando sabían que es la cuñada del Conadamón, ahí piden sacarlo. Primera rareza. Obviamente en el gobierno ahora hay muchos hablando en Casa Rosada. Pero es Karina la que lo saca. Es mala praxis política de Karina Milei. Pedir que lo saquen cuando ya lo habían puesto, ya estaba el pliego en el Senado. Si bien es una facultad del Ejecutivo, es raro, Tato. Claro, lo sacás. Es una desprolijidad muy evidente. Y más si lo sacás por ser cuñado de, no porque apareció borracho, ¿entendés? En un lugar horrible, con armas. Sí, o robando no o por tomando no por ninguna macana, sino simplemente por una relación personal, familiar, ni siquiera personal. Exactamente. ¿Qué es lo que se está escuchando ahora, en este momento en Casa Rosada? Bueno, un conflicto de magnitud público con la principal sociopolítica que tiene hoy Javier Milei. Porque es una sociopolítica a veces incómoda, que Patricia, desafía. decís vos. Exactamente. Pero es, como vos planteás al comienzo del programa, Tato, es la dirigente que más mide por fuera de los libertarios en sí mismos, del propio Javier Milei, inclusive de algunos aliados. Es la dirigente que más mide. Al punto que mide tanto como el presidente. Ellas ya saben que muchas veces juega sola y se diferenció con lo de Adorni, se diferencia a veces con algunas temáticas, pero tiene votos propios y fue una persona absolutamente clave para los primeros 2 años del gobierno como ministra de Seguridad y como símbolo. Y después, por supuesto, a ver, hay acusaciones cruzadas de quién leyó los pliegos, esto que decíamos, para haber metido a alguien que después en el cual se podía trascender de que había alguien que el presidente no quería. Pero si no tenía ninguna contra esta señora. Ser la cuñada de un periodista, pero eso no es una contra. de Conadamón. Lo mismo pasó, Tato, en estos pliegos de jueces con los 2 jueces que eran vinculados, se los vinculaba a Tobillino y a Tapia, que parecía que los iban a retirar, después los bancaron, no se sabía qué iban a hacer, con otros 2 nombramientos que se los nombró como cercanos a la AFA, entonces hubo un escándalo tremendo. Entonces en Casa Rosada ahora se están preguntando quién revisó esto. La verdad que la gestión política, entre comillas, de esto ha sido por lo menos pobre, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, y Patricia Bullrich lo ha puesto en tela de juicio, lo he puesto a viva voz. ¿Por qué Bullrich es tan importante? Bueno, primero porque es una figura nacional, segundo porque es la senadora más importante que tiene el oficialismo en un Senado donde el gobierno tiene inclusive un porcentaje menor de votos que en diputados, que además lo preside Martín Menem, diputados, que es propio, en el Senado lo preside Víctor Villarroel. Entonces se arma como una especie de candado acá, candado político. Cada vez que hay un tema trascendente, en los últimos tiempos, Patricia Bullrich se diferencia y casi que da pie a que otros más se diferencien, Tato. Pero acá quedó bastante claro la diferenciación entre Patricia Bullrich y Karina Milei, quedó más expuesta que nunca. Y bueno, como todo el mundo conoce a Patricia Bullrich, suele decir lo que piensa
y no le importa que No, adelante. ahora la gran incógnita es qué hará Karina. Si se bancará el cruce o no se lo bancará. Eso primero. Y segundo, Tato, Bullrich cuando saca este tuit que estamos leyendo, ya sabía, porque lo habló con los radicales, lo habló con el PRO, lo habló con otros aliados, que no estaban de acuerdo con que se caiga el pliego de esta jueza. Terminamos hablando de una jueza de un tribunal oral de La Plata, o sea, algo que... No te afecta en nada. En nada, y en todo caso, salvo que tenga un delito en flagrancia, la verdad que no cambia en nada. Bueno, termina siendo un tema nacional. Patricia Bullrich había planteado en la mesa política que no estaban los votos, que no podían cambiar demasiado porque no se estaban consiguiendo los números Claro. en el Senado, que es lo que ella se tiene que ocupar. Así que, Tato, otra diferencia enorme. Venimos de Martín Menem contra Santiago Caputo, ¿no? El titular de la Cámara de Diputados versus el asesor presidencial. Ahora, la hermana del presidente con la principal espada que tiene en el Senado el gobierno y ex candidata a presidente, la socia política más importante que tienen los libertarios. Es increíble como el gobierno todo el tiempo se mete en una interna atrás de la otra. Extraordinario, agente Spillman. Me voy, Gerardo, pero Lo el helicóptero, liberamos. usted sabe que por el Mundial Sí. está encareciendo el precio de la nafta del helicóptero. ¿Y entonces? No, quería pedir a ver si acá, si José Manuel iba a Viático. Estados Unidos... ¿Qué querés que te traiga? Claro, por favor, un iPhone nuevo, si puede, José Manuel, puede ser. ¿Una qué? Un iPhone nuevo, como para compensar. No, la manqueo pérdida. al aire, no, Porque no me voy a terrible. alcanzar con el costo de nafta. ¿No me puede traer, José Manuel? No Sé que le iba a manguear un galón de combustible. Yo también. ¿Qué tiene No, que ver el iPhone? porque yo estoy gastando más en nafta, Gerardo, entonces no me va a quedar dinero para comprarme el iPhone. Entonces, ¿y qué me puede traer, José Manuel, de teléfono? Y alguna que otra deuda. ¿Cómo, José Manuel? Sí, claro. Y ¿Querés que te traiga? Llévatelo con el helicóptero. No, pero no me tráigame algo. Chao, agente. Ojalá que Gracias. choque, ojalá que choque. Chao. El agente Spillman.